El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga tu caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Aquí en Santo Domingo, Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón. Apóyele también con su caridad, póngala en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Que eso es, todo es bondad y ancho ánimo para servirle al prójimo. Bien, bueno, yo quiero iniciar el programa. Este asunto de Catalina y de Punta Catalina y el comité técnico, yo creo, es mi parecer, y le voy a hacer esta sugerencia, no porque soy amigo del licenciado Celso Marrancini, ni de los demás que forman parte del comité técnico para el fideicomiso, para manejar el fideicomiso de Punta Catalina, propuesto por el gobierno, por un contrato que hoy está muy cuestionado. Y yo, sabiendo que Celso Marrancini es un hombre serio y que incluso en cosas lo implican en daños administrativos a la CDE cuando estuvo allí, incluso hoy veo ahí en las redes, se le implica una multa que le pone la Superintendencia de Valores a una compañía que está en bolsa, que es de él, parece, y que le pusieron una multa de 5 millones de pesos, qué sé yo, por una infracción que son normales, según me enteré, son normales ese tipo de multa. Cuando fue una ley nueva, y esa ley nueva trajo, parece, cierta confusión, no pudieron adaptarse a esa nueva ley en el momento en que eso salió y parece que tuvieron problemas y violaron una de esas normas. Y eso fue atacado por vía de abogados, que incluso los abogados no querían que se pagara la multa. Sin embargo, la empresa decidió pagar la multa, no oyendo a los abogados, que los abogados eran partidarios de que no se pagara y que se siguiera con el proceso. Pero fue algo que, repito, no es una intencionalidad de violar una ley ni nada, sino que por ese problema, según me pude enterar, que fue algo sin intención malsana de hacer algo mal hecho a crede o a propósito para
un lucro para beneficiarse, simple y llanamente por una confusión de una nueva ley que entró en vigencia. Parece que pasó inadvertido esa situación y entonces eso le trajo una multa en bolsa que son corrientes, son comunes, según supe. Pero eso lo explotan y lo ponen como que Celso Marancini es un delincuente. Yo creo que don Celso Marancini debe renunciar de ese comité. Porque un comité, no por el comité mismo que ha sido cuestionado, sino porque el comité no ha tomado decisiones allí para que se le cuestione. Simple y llanamente, todas estas cosas se agarran como dicen, por las greñas y se quiere hacer ver que todo lo que está ahí es ilegítimo, ilegal, que esa gente no tiene calidad moral para estar al frente de ese comité, qué sé yo. Yo creo, sinceramente, porque Celso Marancini no necesita ese cargo. Pues tiene sus propias empresas, es un empresario. Lo que va a hacer es un sacrificio, más que todo es un sacrificio a nombre del Estado. Bueno, va a durar 30 años ahí tal vez dirigiendo eso. Entonces, lo que se va a buscar es más problemas que soluciones o que saludos o buenas intenciones o agradecimientos, porque el Estado no agradece. El pueblo menos le va a brindar un agradecimiento. Y yo creo que lo mejor para su tranquilidad y de su familia y de sus amigos es que él se salga de eso. Don Celso, renuncia a eso, que usted no necesita ese cargo. Y déjele eso a esa rebatiña de políticos y de cosas y de técnicos, que gente que tendrán, unos tienen intereses, otros tienen, qué sé yo, problemas de interpretación, y otros que tienen problemas indirectos, no con el Estado tal vez, sino con instituciones privadas, incluso consorcios, conglomerados, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas, cuando eso entra en esas discusiones, una gente que tenga su crédito bien ganado, lo que se va a buscar es más problemas. Incluso, ahora vi hoy detalles de esa auditoría técnica que se ha señalado de Catalina, y ya comienzan una compañía como esta compañía americana, la Sargent Lundy, qué sé yo, Sargent Lundy, es una compañía de prestigio que ha hecho una evaluación y eso nada más parece que es superficial. Y fíjense ya lo que señalan, problemas en la conducción del carbón, en las bandas transportadoras del carbón, parece que tienen problemas, algunas deficiencias, otras también el vapor, y que la unidad O tiene problemas más serios, qué sé yo. Entonces, así es que comienzan a deteriorarse los bienes públicos. Bien público, no se va a privatizar. Bien, que era lo que yo decía ayer. Pero es que Luis Abinader no va a ser semilla, como se dice. El presidente Abinader puede estar 4 años, 8 años, pero no va a estar 30 años en el poder. Pero a los 30 años, o a los 25 años, o a los 20 se deteriora Catalina, o a los 15, quién sabe, porque fíjense las situaciones que hay ahí. Entonces, se desprecia de tal forma que se anuncia quién la quiere. ¿O acaso no pasó con la capitalización de las plantas eléctricas de CDE? No le puede pasar a Catalina, le va a hacer lo mismo. Las 5 unidades de Jaina eran bellas cuando la compró Julio Saurio. Entonces Julio Saurio era un corrupto. Y el primero que investigaron cuando el PRD logró ganar en el 78 fue a Julio Saurio por ladrón. Y era el más serio de todos los funcionarios que han pasado por la CDE. Y entonces se compraron esas 5 plantas, pero cuando esas plantas ya entendieron que no servían, ahí viene entonces el sector privado, se hace cargo de ella. Y ahí nació Jaina. Y nació Itabo, de las 2 de Itabo que estaban allí a carbón de 125 megavatios cada una plantas carísimas, hechas en el gobierno de Antonio Guzmán y de Salvador de Blanco, como yo dije ayer.
Entonces apareció el sector privado que le interesaba comprarla. Porque eso es lo que pasa cuando la vaca comienza. Usted tiene un buen toro, por ejemplo, un toro lechero, nieto de ABC Reflection Fleet, el mejor toro de leche de los Estados Unidos. En toda la historia yo creo que ese fue el mejor toro, ABC Reflection Fleet. Y usted tiene, ponga usted, un tataranieto de ABC Reflection. Ese toro tiene un valor incalculable en el mercado. Pero ese toro se entierra con las patas de atrás en su finca y no puede salir porque es un animal grande, pesado. Y los perros comienzan a ladrarle. Y usted tiene que llamar un matarife para que se lleve ese toro, lo mate ahí mismo y lo lleve descuartizado, y eso no vale más que la carne. Pero ese toro, como un semental, tiene un valor extraordinario. Entonces eso pasa con esos bienes públicos. Usted lo ve con ese valor y cuando llegan ya a la vaca muerta, ahí aparece el sector privado, como compraron Barahona. El ingenio Barahona, cuando lo tomó la compañía que lo tiene ahora, lo capitalizó. Ese ingenio andaba con una producción tal vez de 25, 30 mil toneladas de azúcar. Y ya el gobierno de Hipólito Mejía le había sesionado 100.000 tareas al ingenio Barahona. Apareció esa compañía, bueno, yo lo tomo el ingenio, si lo tomaron ellos y lo han levantado y el ingenio produce ahora 75 o 70.000 toneladas de azúcar. Entonces, eso es lo que pasa con esos bienes como Catalina. Termina entonces el sector privado y así hablé ayer de lo que era la cuota azucarera americana. Creo que eso complace, eso llena. Entonces yo creo que por ahí es que eso va. Vamos a esperar las demás auditorías, que hay una auditoría ahí económica que tienen que revelar muchísimas cosas de Catalina. Todos esas comisiones, esos codinombres, etcétera, etcétera. Y además más. Porque yo más luego voy a hablar del lulismo, el lulismo danilismo o el lulato danilato, que derivó en esa Catalina, pero lo vamos a dejar para más luego, para más tarde. Mientras tanto, señores, en Montecristi, la semana pasada yo denunciaba aquí que en Montecristi Medio Ambiente ha decidido cobrar 100 pesos para ir a la playa, no a la de Bolaño, creo que le llaman esa playa de ahí adelante, como la que está cerca del pueblo, sino la que está allá debajo del morro, porque han hecho un mirador ahí, qué sé yo. Pero la gente de Montecristi no puede pagar para irse a bañar a la única playita limpia que tiene. 100 pesos para entrar ahí. Pero eso no es lo que quiero destacar. Yo decía, señores, Montecristi es una de las pocas provincias que no le piden a los gobiernos, y ahí se ha quedado Montecristi, se ha quedado allá atrás, como se dice, en el olvido. Todos los gobiernos, la mayoría de los gobiernos lo han dejado en el olvido. Hoy, serias inundaciones, lluvias que han caído muy fuertes, han dejado muchísimos daños en Montecristi. Y da pena ver a la gente de Montecristi pidiendo ayuda porque no le llega la ayuda oficial. Ahora, si fuera un barrio de la capital, estuviera el gobierno, se volcara entero allí. Pero es Montecristi, eso está muy lejos, los montecristeños no gritan, no dicen nada, son disciplinados y siempre votan por el PRM. Óigase bien. Siempre votan por el PRM. Y el PRM está en el gobierno y se olvida de Montecristi. Ahí están diciendo que están olvidados. No aparece la ayuda oficial en Montecristi. Repito, si fuera en la barquita ahí, apareciera inmediatamente va el gobierno. ¿Por qué? Porque eso es una tramoya para que todos los medios de comunicación y toda la gente que está aquí, donde se hace opinión pública, vea el esfuerzo gubernamental. Y le dan un ambiente a ese de la de urbe, y manejan dinero, y viene un teleférico y todo, y Montecristi en el olvido. Eso está muy lejos. Eso es lo que dice. Después no se quejen, porque las cosas comienzan y se va molestando la gente poco a poco. Eso es un problema. Bueno, este asunto de los fideicomisos, porque ya estamos hablando de 17 fideicomisos o 21. Hay gente, y esto va a un consejo, no un consejo, una sugerencia al PRM.
tengan cuidado, porque se está haciendo viral, para usar esos términos de las redes, se está haciendo viral la creencia de que el PRM no sabe gobernar. Y eso le puede traer problemas mañana, porque es un partido que ya está en política, como decía yo ayer, tiene una meta política. No un metamensaje, no, meta política. Es decir, estamos en campaña, ya nosotros queremos reelegir al presidente, ya el presidente está reelegido para nosotros. Dice Paliza que no tienen de quién perder. Esas cosas, decíamos nosotros, pueden traerle problemas al propio gobierno, porque el gobierno todavía, a 17 meses, como hemos dicho, todavía el gobierno no ha entregado una obra pesada. Entonces, donde puede lucírsela al gobierno, entonces lo que está aplicando los fideicomisos, ¿qué sale ahora en las redes y todos esos grupos? Comienzan a decir que el PRM no sabe gobernar, que tiene que apelar a los fideicomisos como para liberarse de esas responsabilidades de gobernar. Fájense a gobernar. PRM, fájense a gobernar, porque le puede sorprender la noche. Recuerden lo que yo he dicho muchas veces aquí, van a venir los cuestionamientos. ¿Cuántas obras hicieron ustedes? Porque la gente pregunta eso. Yo he dicho, no descansen su proyecto de reelección, no puede descansar sobre las bases del manejo de la economía nada más y el de los juicios por parte de la Procuraduría General de la República. Porque una medida de coerción que le cambian a esa gente, ya se mueren esos juicios y hay que esperar muchísimo para juzgar a esa gente. Y eso debilita al gobierno. Los casos, incluso los casos que se presenten internamente de corrupción en el gobierno y no se han atendido tan rápido como los otros, eso también debilita debilita esa lucha, esa causa del gobierno, o esa bandera de lucha se debilita. No jueguen con eso. Entonces, todos estos fideicomisos, comienza la gente a decir que el PRM no sabe gobernar, que viene de los problemas del PRD, que lo que quieren es privatizar todo o dejar las cosas en manos del sector privado para liberarse de esas responsabilidades. Hoy usted sabe lo grave que es eso. Eso es muy dañino para una campaña política. Y el presidente puede ser un buen presidente, pero termina siendo un mal gobierno. Decíamos ayer, cuidado con esas cosas, porque se lo advertimos con tiempo. El PRM ha mandado una reelección prácticamente del presidente, pero eso obliga a la oposición a actuar entonces ya decididamente para, como se dice, derrocar el gobierno en sentido figurado. Quitar o sustituir el gobierno. Pues no quiero, el verbo derrocar se oye como a golpe de Estado, pero no es así. Porque ya eso aquí está erradicado. No hay condiciones, eso, aquí no hay vivero, no hay almácigo para el golpe de Estado militar, no lo hay. Fíjense que hasta constitucional es difícil hacerlo, por las mayorías. Es difícil construir mayorías, a menos que sea sobre la base como lo hizo Danilo Medina, comprando conciencia a la franca, a la luz del día. Entonces, repito, eso no le hace bien al PRM, que comiencen más, ahora entra en otro terreno movedizo, la reforma constitucional. ¿Para qué se mete el gobierno? O sea, ahora es como para desviar lo que pasó con el fideicomiso o con el contrato para fideicomiso de Punta Catalina, al verlo ya como un fracaso y como una derrota, lo ve la oposición como una derrota al gobierno, decía yo ayer. Entonces el gobierno con esto ahora busca como sacar de la escena a Punta Catalina, que le crea los problemas que tendrá que actuar sobre la base de todas esas denuncias que hay. Porque cuando venga el informe económico ahí va a aparecer más cosas peores que las técnicas. Si es que se investiga de verdad a profundidad lo que ha pasado en Catalina, sobornos, consorcios que trabajaron para Odebrecht, esos socios, todas esas
esas subcontrataciones incluso de Odebrecht, porque Odebrecht no sabía de plantas, nunca construyó plantas. Pero entonces contrató compañías norteamericanas y compañías yo no sé de dónde, de todo el mundo ahí trabajando, cada quien poniendo su experiencia o sus intereses, y entonces quién coordinaba todos esos intereses para darle forma a lo que hoy es Punta Catalina. Una planta que ayer lo dijimos, nació torcida desde que nació en un pesebre ajeno. Porque eso fue lo primero malo de Catalina. Fue primero la adjudicación y la visita de Lula aquí. Pero la escogencia de ese terreno privado de los Vicini, de una vez pintó como que eso era una especie de señuelo para que entendiéramos que esa planta al final iban a terminar en manos de los Vicini. Y de hecho, debo decir lo siguiente. Ahí se planearon 6 plantas como Catalina. Sin embargo, los dueños del terreno objetaron las 6, nada más dejaron 2. ¿Por qué? Porque tienen en un futuro pensado un hub en esa zona, con ese muelle requete ampliado, y un hub que piense esa familia instalar allí súper rica, y lo puede hacer, en terrenos que estaban reservados para 4 plantas más o 6 plantas más. Es decir, 3 Catalinas más estaban diseñadas para ese mismo sitio. Y eso se dejó en 2. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, hay palabras o expresiones muy emotivas. Y a de esas, muchas veces, situaciones que se dan de que puede influir en el ánimo del quien la dice, el presidente, o funcionarios, o líderes políticos, como el caso de Leonel Fernández, el presidente Abinader, vi el caso del presidente de la Junta Central Electoral. Entonces hay expresiones ahí que me han dejado a mí. Por ejemplo, el presidente dijo una expresión hija de la emoción: cada peso del pueblo dominicano será defendido por este gobierno en forma militante o en forma severa. Y yo vi el caso de doña Fefita Bagarandi, una señora que yo creo que tengo una imagen de ella por ahí. Pero el presidente, cuando dijo
que iba a defender cada centavo. Fíjense cómo está esa dama. Esa dama tiene 75,000 pesos de una pensión otorgada por el presidente de la República. Y mire cómo está ella, muy quitada de bulla. ¿Usted cree que eso está bien invertido? ¿O usted cree que eso es prudente? ¿Se está empleando bien el dinero dominicano? A mí que me excuse la señora Fefita. Pero lo que yo tengo que defender es 920 agrónomos que no tienen pensión. Pensiones misérrimas. No tienen pensión. Gente que ha dejado su vida trabajando prácticamente, o media vida trabajando en el Estado, y no tienen la pensión. Entonces esa señora, fíjense, miren cómo está ella, de lo encantadora que está la señora Fefita. Pero tiene una pensión otorgada por el gobierno. Entonces el dinero hay que guardarlo, presidente, hay que cuidarlo, pero para atender las verdaderas necesidades propias de compromiso que tiene el Estado con servidores que le han rendido una labor útil, honesta al Estado durante 25, 30 años y que tienen derecho a una pensión. No personas que nunca han trabajado en el gobierno. Ese es un caso. Otra, hay que defender los dineros públicos, pero hay que defender también el trabajo. Yo vi un caso de un señor que es abogado contratado, 8 abogados contratados por el Estado Dominicano. Ese señor en forma jacarandosa pone ahí una cuestión de un diplomado, y que el diplomado en arte o en cultura, y pone inclusive profesora en arte taíno a la señora Fefita la Grande y al señor Antonio Marte como profesor, no sé, de lingüística o algo, no recuerdo. Pero ese señor es José Luis Tavera, señor, un intelectual, un abogado muy bueno, pero yo digo lo siguiente, hay tiempo para esas cosas acarandosas. Pero señores, ustedes están contratados por el Estado, por el gobierno, 8, no por el Estado, contratados por el gobierno, porque fue de grado a grado. Si fueran contratados por el Estado, aquí hay un concurso. Pero de grado a grado, al deseo del presidente, quiero 8 abogados, son esto, y esto. Uno escogieron, bien. Tiene derecho, creo. La ley se lo permite al presidente. Pero esos abogados debieran estar, en vez de estar en temas jacarandosos, repito, debieran estar buscando los recursos para los cuales han sido contratados, que son los recursos que le han robado, bienes que le han robado al Estado. Esa es la categoría de la contratación. Entonces esos abogados, uno no sabe, ¿y en qué están? Tantas cosas que hay que investigar, tantas cosas que tienen que ser aclaradas, del gobierno pasado y de otros gobiernos, incluso de funcionarios del propio gobierno que está hoy en el poder, del propio partido que está en el poder. Es decir, hay trabajo de más, pero estos abogados uno no lo siente. ¿Y dónde están? Entonces, la emoción de un tuit, ese señor pone ese tuit muy jocoso, mega, profesor en danza y en qué sé yo, no sé, en danzas modernas, etcétera, etcétera. Un tuit muy jocoso. Pero no es por ahí que anda la cosa en el país. El país, aunque riamos, señor José Luis Tavera, aunque riamos, la situación no está para bromas. Vamos a estar claros. Aunque uno pueda reírse y usted nos vea a nosotros riéndonos a los dominicanos y saltando y gozando, pero las cosas no están para bromas. Repito, fájense a trabajar. Fájense a trabajar, que en política no se puede dormir. Otras expresiones que me han dejado, dice el director de la Junta Central Electoral, presidente, que no hay crisis en informática. Y renuncian 12 gente y no hay crisis. 12 técnicos renuncian de un departamento de informática en la Junta Central Electoral y no hay crisis. Entonces esas cosas no son tan fáciles diríamos, de admitir. Tiene que haber crisis, algo pasa, porque en un departamento donde renuncien 12 técnicos, tiene que haber algo que molesta ahí, algo pasa. Eso es como cuando uno va a un curso
Y usted dice al profesor, ¿cuántos muchachos usted le va a examinar? Bueno, tengo 30 jóvenes, niños, que lo voy a examinar. Muy bien. ¿Y cuánto vamos? ¿Cuál es el examen? Es mañana. Fueron al examen. Y resulta que se quemaron 28. No pudieron pasar la materia. Hay que revisar. ¿Qué es lo que pasa? O el profesor no funciona o los muchachos están mal preparados. Porque el profesor no le dio bien las clases. ¿O qué está pasando? Algo mal anda ahí. Hay que investigar. Entonces, en este caso, yo no sé, yo en una oportunidad decía aquí, señores, yo quisiera que las leyes, principalmente las leyes, todas las leyes, pero las leyes electorales, políticas, tienen que ver con política y constitución, que nos la den a los agrónomos. Porque es que aquí no hay abogados constitucionalistas, aquí no hay una ley, señores. Una ley que no, de esas leyes electorales, no hay una ley que no tenga dificultades para que cumplan con todas las normativas para las que son elaboradas en asuntos electorales. Es que no queda una. Siempre que se hacen leyes, siempre hay que estar revisándolas, hay que estar revisando aquí, revisando allí, esto no funciona, esto estuvo mal hecho, aquello hay que corregir. Pero ¿quién es que hace estas leyes? Que no las pueden hacer bien. Ahora hay que revisar todas las leyes, las dos leyes electorales, la de partido y la del régimen electoral, porque tienen muchísimos errores, muchísimas fallas. El transfugismo, bueno, muy bien, lo plantea el presidente. Dice, hay dos casos, el presidente de la Junta, hay dos casos de transfugismo, y es verdad. El tránsfuga puede ser el que ya ha adquirido un cargo electivo y se va con el cargo y todo, es un tránsfuga de una categoría, pero hay otro tránsfuga que puede ser el que pierde una convención y se va también, esa es otra. Esas cosas hay que definirlas y ponerlas claras, pero ¿por qué lo que hacen esas leyes no las hacen bien? ¿Quiénes son los zapateros o los remenderos que hacen esto? Esas leyes, dénoslo a los agrónomos que quizás sepamos más de derecho que los propios abogados constitucionalistas. Pero yo no voy a entender esta situación. ¿Cómo es posible? No hay forma, señores, no hay forma. Todo está cargado de incertidumbre, de duda, de confusión. Todas las leyes que se hacen aquí, hay que estar revisándolas porque no funcionan. Increíble. Bueno, el otro caso es el del presidente Fernández. No sé qué pasa con el presidente Fernández, pero creo que se ha ofuscado 2 veces con el asunto este de la cifra del Banco Central. Un hombre como el presidente Fernández, y eso se le dio una explicación la otra vez, creo que los técnicos del Banco Central, el propio gobernador, dio unas explicaciones, y yo creo que el presidente Fernández está equivocado porque el Banco Central no niega lo que él dice. El presidente Fernández dice que el Banco Central está mintiendo, que son datos falsos del crecimiento, que el crecimiento no es 12.3, que el crecimiento es 4.7, porque no lo midieron con el 2019, sino con el 2020. Y que eso es un rebote estadístico y que eso es una parte oscura por parte de la gobernación o del Banco Central, que está dando datos falsos, que nos está engañando con esas cifras o esas estadísticas. Pero el presidente Fernández yo creo que está equivocado, porque el Banco Central lo primero que hace es decir eso aquí en el informe de ayer y que está hoy en la prensa. ¿Qué dice el Banco Central? Al comparar el comportamiento de República Dominicana en el año 2021 con las últimas proyecciones del Producto Interno Bruto publicadas por el Fondo Monetario Internacional para la región de América Latina, este resultado coloca al país como el de mejor desempeño en términos reales respecto a los niveles prepandémicos. En este sentido, el crecimiento del PIB se situó en 4.7 en 2021 con relación al año 2019, reflejando una reactivación real de la economía dominicana en lugar de un rebote estadístico. Contrario al caso de muchas de las economías latinoamericanas,
cuyos niveles de actividad económica no superarán a los existentes previos a la pandemia. Pero eso es lo que ha dicho el Banco Central. Entonces la proyección del PIB, hay unos cuadros ahí donde aparecen los países con crecimiento positivo y otros con decrecimiento o crecimiento negativo. Están todos los países de América Latina ahí. Entonces yo no entiendo por qué el presidente Fernández se ofusca de nuevo en eso, porque el Banco Central ha reflejado eso y lo dice. 12.3 con respecto al 2020, pero eso no vale, el que vale es el con el 2019, es 4.7, pero no y lo refleja en cuadro ahí. Entonces, ¿por qué eso? ¿Qué pasa con el presidente Fernández? Que esa cosa igual pasó la otra vez, que refutó las estadísticas del Banco Central, el Banco Central le respondió. Y le respondieron con esto mismo, y aquí lo refleja el banco de nuevo. Eso es lo que yo no entiendo. Si lo refleja el Banco Central de nuevo, eso, y lo explica con claridad meridiana, ¿por qué el presidente Fernández entonces insiste en que se está hablando mentiras? Dice el presidente Fernández, aquí vamos a ver qué dice. Dice que se ha manipulado la opinión pública. Leonel Fernández dice que el Banco Central manipula la opinión pública nacional respecto al crecimiento económico. Dice el presidente de la Fuerza del Pueblo, dice que el Banco Central manipula la opinión pública cuando informa que la economía del país creció 12.3 en el año 2021. Eso lo ha dicho el Banco Central, pero también el Banco Central dijo lo que yo acabo de leer. Al pronunciar esta palabra, dice que el crecimiento económico del país durante 2021 se debe comparar con el año 2019 y no con el 20. Y que ese año la dinamización económica del país se vio afectado por la pandemia. El 12.3 del crecimiento es con relación al 2020, cuando la economía experimentó una contracción de un 6%. Si comparamos con el 2020, creció 12.3. Si comparamos con el año anterior a la pandemia, creció 4.7. Por tanto, la diferencia entre 12.3 y 4.7 es 7.6. Eso es rebote estadístico. Pero, presidente Fernández, eso mismo es lo que ha dicho el Banco Central en el párrafo 3 de su informe. Y entonces, ¿cómo? ¿Qué es lo que está pasando? Un hombre inteligente como Leonel tiene que hacer esas correcciones, porque no se puede insistir en el error, como muy bien dijo don Ramón Menéndez y Pelayo. Lo malo no es cometer un error, sino persistir en él. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hoy es miércoles. Les invito a que lean el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. La patria es agonía y deber.
Ese es el tema del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Por favor, les invito a que lean con lectura razonada esos trabajos de Marino Vinicio Castillo hechos con recto juicio de razón y de palabra. Quiero recordarle además que este programa también está en YouTube todas las noches. Usted puede, en lo que no puedan ver el programa completo, pueden accesar a YouTube. Es muy fácil por vía del Google. Y usted puede ver el programa completo ya en esa plataforma que es fácil de accesar y además muy cómoda y muy moderna, muy activa y muy efectiva, no hay duda de ello. YouTube es un verdadero éxito de las plataformas, del internet. Yo creo que eso es, o de las redes, creo que es una de las mejores, YouTube. Así que al final de la tarde está ahí también todas las noches. Bueno, señores, de las visitas sorpresa, yo he hablado mucho aquí. Todo el mundo sabe que yo he dicho que esas visitas sorpresa fueron visitas furtivas y que ahí hubo una corrupción extraordinariamente alta, por un lado. Segundo, que fue un dinero entregado en forma fácil, en forma manijrota por Danilo Medina en sus planes reeleccionistas, sus planes de estupro constitucional, en sus planes de degradar el liderazgo de Leonel Fernández y de sus adversarios a lo interno de ese partido y quedarse con ese partido, como de hecho pasó todo, que quería eternizarse en el poder, pero luego las fuerzas sociales y la fuerza del exterior, principalmente del Departamento de Estado norteamericano, le impidieron todo eso. Pero todo eso fue un rejuego. Que esa visita sorpresa está en el deber, las autoridades nacionales, de investigar de dónde vino ese dinero y cómo fue, a dónde fue a parar ese dinero. Pero el gobierno parece que eso no es con ellos. Doña Miriam Germán parece que tampoco tiene interés en eso y ese dinero parece que se va a preferir que se pierda, sin saber cuál fue su verdadero destino y su origen. Entonces, nosotros desde el principio del gobierno de Danilo Medina dijimos que eso era un riesgo porque no tenía asistencia técnica y que era un asunto político, hijo, también lo decíamos, cuando pensábamos que podía ser un programa de utilidad, le llamamos que era hijo también de aquellos sentimientos, de aquellas vivencias comarcales del propio Danilo Medina, que era un hombre de extracción humildísima de los campos de este país y terminó siendo la familia más opulenta del país, con negocios extraordinarios, y se tomaron el Estado como el Estado botín. No festín, sino botín, o mejor dicho, los dos. Entonces, esa visita sorpresa, yo he dicho, señores, ¿qué es lo que el gobierno va a hacer? El gobierno de Luis Abinader, no el de Danilo, no el de Luis Abinader, porque ahí hay directores del FEDA que son multimillonarios. Lo hemos dicho nosotros aquí, que ejercieron ese poder ahí. ¿Por qué? Porque cuando le prestaban 50 millones de pesos a una asociación de esas, había que dejarle una buena tajada a esos dirigentes, a esos directivos. Se robaron el dinero y hoy son multimillonarios. Pero ayer el periodista Miguel Febles, buen trabajo, productoras de chocolate nadan con el agua en el copete y lejos de la orilla. Esas productoras que yo recuerdo cuando ese programa se hizo y eso se le dio una propaganda y una publicidad, a preparar chocolate artesanal y una embotelladora de agua para esas mujeres campesinas del Ceibo, creo, de Vicentillo. Vicentillo es para allá, por el Ceibo. ¿Y qué ha pasado? Fíjense lo que dice aquí. Fíjense lo que dice aquí. Esta señora dice, una visita sorpresa las dotó de maquinarias, pero las ha dejado endeudadas y con un vínculo socioeconómico roto. Se sostienen a flote por la operación de una planta de agua. ¿Se la financiaron? Ahora, ¿qué dice la señora? Como todo lo relacionado con el dinero movido por la administración del ahora expresidente Medina se ha vuelto sospechoso, dice el periodista Miguel Febles,
afirma sin que se le pregunte, eso es a la señora, refiriéndose a esta señora, Antonia Pérez, habla de los méritos del vino, cocoa, chocolate, confites y crema de cacao de Yabón, ahí en Vicentillo. Como todo lo relacionado con el dinero, afirma sin que se le pregunte que no tocaron un centavo del préstamo recibido en el año 2003. El dinero salió del Banco Agrícola, el ex administrador del Banco Agrícola, tan eficiente y tan serio que dé también explicaciones de estas cosas, y fue destinado a comprar unas máquinas suplidas por una persona desde San Francisco de Macorís, a la cual identificó como Miguel Hernández. ¿Es cuánto? Dinero en las manos, ni un centavo. Oigan cómo era. Los 12 millones de pesos alcanzaron para montar también una planta procesadora de agua, pero la instalación de esta unidad no corrió por cuenta de Hernández, sino de alguien a quien la señora Pérez identifica como Eduardo Sí. Como parte del proceso de apoyo, le fue donado un camión, el cual utilizan hoy día para distribuir el agua, la que se sostiene precariamente la Asociación de Mujeres Esperanzas Unidas de Yabón. Le prestaron 12 millones de pesos para darle impulso a la asociación y conectarla con el prometedor mercado abierto por el turismo en la región este. Con este propósito, hermanaron la asociación con otra agrupación de la comunidad, pero de plantadores orgánicos, alrededor de lo cual había sido organizada la entonces denominada Ruta del Cacao. Antonia Pérez está hoy al frente de la asociación, al parecer de una manera precaria, como se desprende de su respuesta cuando se le pregunta acerca del trabajo y la producción. Señores, esa gente no vio un peso. Ustedes saben, todos los que nosotros hemos hablado aquí de esas situaciones, de esa visita sorpresa, son multimillonarios, ex dirigentes del FEDA, ex administradores de ese organismo. Por eso mismo, porque los asociados no veían el dinero, todo era un negocio. Y compraban, pero compraban a su antojo. Ahí no había ley de contratación, ni de compra, haciendo lo que le daba la gana. Y ustedes saben lo que son 61 mil millones de pesos, presidente Abinader. Eso es el valor de una Catalina, dije yo ayer aquí, de una planta, de las dos de Catalina, el valor de una planta de Catalina. Usted se imagina ese dinero robado en manos privadas y en manos de muchas asociaciones de estas, que las directivas fue lo que se robaron. ¿Quiénes son esa gente? Hay que saber quiénes son esa gente que vendían esos equipos, que lo vendían como le daba la gana. Y le daban comisiones ¿a quién? ¿Dónde están los directivos del FEDA? Supermillonarios. Y este gobierno, la Procuraduría General de la República, pidió información al Palacio y el Palacio callado. Nadie sabe nada. Todo lo que se relaciona con Danilo Medina eso es intocable. Por tanto, el lulismo y el danilismo, señores, ¿cómo nacen todas estas cosas? ¿Por qué Joao Santana vino aquí? Eso fue Lula que donó, como se dice, donó a Joao Santana, pero Joao Santana no fue Lula que lo pagó, era Odebrecht. Odebrecht pagó viaje a Lula para hacer corrupción el señor Lula. Ese Ignacio Lula da Silva de Brasil, que va a ser presidente probablemente de nuevo, y la esperanza del danilismo, ver a aquel corrupto liberado hoy, mañana presidente de la República. Eso era más paz en América Latina. Lula, señores, vino a República Dominicana. ¿A qué? A cabildear las obras de Odebrecht con Danilo Medina, principalmente Catalina, porque a Odebrecht le interesaba. ¿Pero por qué? Porque Lula no era el presidente ya, era la Rousseff, pero él manejaba todo el entramado. ¿Y qué manejaba? El Banco BANDE, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, para que facilitara el préstamo y que ganara Odebrecht ese concurso. Y lo ganó Odebrecht, porque se lo adjudicó el gobierno de Danilo Medina. ¿Y qué pedía Danilo Medina? Bueno, o esos 39 millones de dólares habrá que averiguar, pero Danilo Medina quería que le garantizaran su triunfo Joao Santana. ¿Quién pagó a Joao Santana? Odebrecht. Esas son. Entonces Lula, todo el mundo sabe que Joao Santana llevó 16 millones de dólares desde Angola, lo llevó a Brasil para
garantizarle el triunfo a la Rousseff. Y ganó el MPLA en Angola, el Movimiento Popular de Angola Libre, algo así, ¿no? O Movimiento de Liberación Popular de Angola, el de Dos Santos en Angola. Joao Santana fue el que asesoró, y estuvieron en Ghana también y en República Dominicana. ¿Asesorando quién? Campañas políticas. Y aquí vino Lula, vino donde Danilo Medina, para cabildear que esa planta de Catalina se le entregaran a Odebrecht, que él iba a garantizar el préstamo por Bandes, el Banco de Brasil. Y entonces Danilo Medina cambió los planes que habían de privado con Catalina y le convirtió a Catalina y le buscó muchísimo argumento y dijo que eso era para sustituir los apagones y que era para no depender del sector privado expoliador. Y justificaron y adjudicaron a quien quería Lula que le adjudicaron. ¿A quién le adjudicaron la planta de Catalina? Odebrecht, sin haber construido una planta nunca. Ahora, cuando a Lula lo acusaron por lavajato, por corrupto, por haber hecho esos cabildeos para Odebrecht, ¿saben cuál fue la excusa del señor Lula corrupto? Decir que Odebrecht se le había pagado, esos fueron viajes que se lo pagaron para él dictar conferencias. Y era para cabildear obras para Odebrecht. Esa fue la excusa que dio a los jueces, al juez Moro en Brasil, Lula, negando y diciendo que él no era corrupto y que esos dineros fueron para él pagar, para él dar charlas, conferencias magistrales en América Latina, en África, aquí, y mandó a Joao a que Danilo Medina le dirigiera su campaña. Y Danilo Medina, ustedes recuerdan todos los elogios que hizo de Joao Santana, que eso fue ni a Jesucristo le había hecho una oración como le hizo esos halagos, esas palabras tan sentidas, dichas para el señor Joao Santana. Pero eso trajo un pago de 1.400 millones de pesos a Joao Santana, que tiene la querella de participación charlatana, porque oigo una señora, una joven, apellido Blanco, muy activa pidiendo que se actúe contra la corrupción, pero ustedes tienen eso parado allí. Ustedes tienen esa querella contra Danilo Medina. Miren lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Eso fue lo que Lula hizo, cabildear las obras de Catalina para que la ganara su Odebrecht, que le pagó todos esos viajes y le pagó todo ese dinero para que el dinero de Rousseff, de su campaña, lo llevó el señor desde Angola, llevó 16 millones de dólares, Joao Santana, pero de aquí se llevó 1.400 millones de pesos. Y hubo dinero que bajaron de Perú y llegaron aquí. Hay muchas cosas que están oscuras que todavía no se han dicho o no las sabemos. Entonces el señor Lula, esa concesión fue dada por Odebrecht. Ese señor Joao Santana hizo ganar ese movimiento por la liberación de Angola, a Dos Santos allá en Angola, pero hizo ganar también a Haddad. ¿Cómo era el nombre de Haddad? No me acuerdo. El alcalde de Sao Paulo, que era del PT, del Partido de los Trabajadores de Lula. También ganó las elecciones de Sao Paulo por Joao. Joao es el genio del marketing político. Oh, ¿y cómo esas coincidencias? Por eso que decimos, el primer corrupto de Brasil es Lula da Silva. Que un hombre, después de haber sido un presidente de un país tan importante como eso, se prestara primero a que Odebrecht, y por lavajato, recibir dinero de Odebrecht para triangularlo y traerlo de Angola para ganar la elección de Rousseff y para ganar las elecciones de Haddad ahí en Sao Paulo. Y luego vienen y mandan aquí a Joao Santana para que ganara Danilo Medina y para que Danilo Medina, en forma corrupta también, le entregara a Catalina, se la adjudicara directamente a quien Lula quería que se le adjudicara, que era su querida Odebrecht. Y ustedes saben lo que es Lula, ir a decir a Brasil ante un juez
que ese dinero o esos viajes se lo pagó Odebrecht, se lo pagaron para él dictar conferencias. Él vino a dictarle conferencias a Danilo Medina aquí o a cabildear que le entregaran la planta a Catalina. Entonces, al gobierno dominicano que investiguen eso. ¿Y qué hace doña Miriam? Que todavía doña Miriam no ha mandado a Brasil a investigar todas esas cosas. Incluso al mismo Lula. Investigar al mismo Lula. Mire, señor Lula, cuando usted fue a Santo Domingo, ¿por qué se le adjudicó eso a esta gente? Usted no dictó ninguna conferencia allá. Usted lo que fue a cabildear con Danilo Medina para que esa planta de Punta Catalina se le entregara a Odebrecht. Y Odebrecht pagó por eso, y pagó 39 millones de dólares en Santo Domingo. Y además le pagó todos los gastos de Joao Santana y el dinero que necesitó la Rousseff para ganar las elecciones en Brasil. Y de Haddad, el alcalde de Sao Paulo, para que ganara, y para que ganara el de Angola. Y en Ghana, haciendo trabajo de marketing político en las naciones africanas occidentales o del occidente de África. Esas son las cosas que hay que aclarar. Hay muchas cosas que habrá que aclarar. Por eso que Catalina, ahora es que falta Catalina, ahora es que faltan informaciones de Catalina, para que la gente por lo menos tenga una información completa de esto. A mí me dio mucha pena tener que anunciar ayer ese caso de los haitianos, señores. Qué barbaridad. ¿Cómo matan a Lilito Gómez? Hacendado, una fábrica de dulce, en forma tan grosera, tan bárbara, típica de los haitianos. Lo matan, lo entierran. Una cosa increíble. Eso es lo que tenemos en nuestros campos. ¿Qué es lo que hay que hacer? No utilizar esa mano de obra. Vamos a resolver el problema de la mano de obra dominicana, porque el doctor Marino Vinicio Castillo tiene una finca y todos sus trabajos agrícolas de esa finca lo hacen manos dominicanas. ¿Y por qué el doctor Marino Vinicio Castillo encuentra trabajadores para su finca? Son dominicanos, porque le paga bien, lo tiene bien y lo atiende bien. Entonces los demás productores nacionales tienen que buscar dominicanos o buscar, como se dice, si hay que ir a Venezuela o a Perú a buscarlo, los trabajadores, pero traigan los serios. Pero ese migrante haitiano, señores, eso es un peligro público usted tenerlo. Y aquí hay gente que tiene domésticas haitianas, gente sin documentos, sin registro. ¿Cómo usted puede emplear a una gente? ¿Cómo le puede brindar confianza a una gente que usted no sepa quién es? Una gente que tiene el país, su país está al lado del de nosotros. Cometen una fechoría y se largan por allí y nadie sabe quién es quién. Porque quién es quién si no tienen documentos y todos son iguales. Qué pena que este país, señores, cada 4 años nos vienen con el mismo engaño. Y hay una gran mayoría que lo cree. Eso es lo penoso. Y no siente que tiene un mecanismo ideal para hacer respetar sus deseos. Si es que realmente tienen deseos de patria. Tienen un mecanismo de coerción que se llama el voto, para castigar a quienes incumplan sus promesas. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.